En este video vamos a hablar acerca de vectores aleatorios. Lo que nosotros hemos cubierto hasta el momento son variables aleatorias. Ahora lo que vamos a hacer es considerar, entonces, nuestra definición. Vamos a considerar un espacio omega, que sigue siendo, recuerdan ustedes, un espacio muestral donde están los resultados del experimento aleatorio. Y vamos a considerar una función entonces que le vamos a llamar x, que va a ir exactamente desde omega hasta Rn. Entonces tú vas a tomar aquí una omeguita y le vas a asignar este vector x, que va a ser x1 de omega hasta xn de omega. Entonces esta función, ¿ya?, que va desde omega a Rn, define un vector aleatorio. Entonces este elemento lo vamos a llamar entonces un vector aleatorio, ¿ya?, en Rn. Claro, nosotros en efecto podemos decir que un vector aleatorio, cuando prescindimos de la variable omega, es un arreglo de variables aleatorias. Entonces, si cada una de estas componentes son variables aleatorias, entonces este vector x es un vector aleatorio. Existen los vectores aleatorios, igual que las variables aleatorias continuas. Existen los vectores aleatorios discretos y existen los vectores aleatorios mixtos. Un vector aleatorio continuo es aquel en que cada una de las componentes son variables aleatorias continuas. Un vector aleatorio discreto es aquel en que cada una de las componentes son variables aleatorias discretas. Y un vector aleatorio mixto es aquel en que algunas son variables aleatorias discretas y otras son variables aleatorias continuas. O sea, algunas continuas y otras discretas. Nosotros vamos a analizar los vectores aleatorios continuos, los discretos, y en algunos casos solamente algunos ejemplos en que hay vectores aleatorios mixtos. Esto es muy importante, porque cuando tú pones una variable aleatoria al lado de la otra, estás diciendo que quieres estudiar estas características, n características en particular, para muchos individuos. Por ejemplo, tú podrías estar interesado en conocer el perfil de una persona respecto a sus ingresos, respecto a su situación socioeconómica. Entonces tú podrías decir, mira, yo voy a aquí poner el ingreso que tiene, los gastos que tiene, el lugar donde vive, es decir, una serie de variables que tú podrías tratar de recopilar información para caracterizar ese individuo. Entonces los vectores aleatorios, aparte de las características individuales que tiene cada variable, también involucra el hecho de que estas variables están relacionadas unas con otras. Entonces aquí van a aparecer conceptos como covarianza y correlación, pero para variables aleatorias. Muy bien. Entonces, te tengo que decir que para los vectores aleatorios tenemos que estudiar varias cosas. Primero, tenemos que estudiar las funciones de densidad de probabilidad, el equivalente a una densidad de una variable aleatoria. Tenemos que estudiar las distribuciones marginales, ¿ya?, marginales. Es decir, cómo recuperamos la distribución de cada una de estas variables a partir de la distribución del vector. Tenemos que estudiar nuevamente el concepto de esperanza y varianza, pero acerca de un vector. Tenemos que estudiar también el concepto de distribuciones condicionales también. Así como están las distribuciones marginales, están las distribuciones condicionales. Y tenemos que estudiar entonces el concepto de covarianza y correlación. Nos vamos a enfocar en este tipo de cosas entonces en los videos siguientes. Por el momento entonces vamos a definir lo que es una función de densidad. Entonces tú vas a poner aquí sea x un vector aleatorio, ¿ya? Entonces cuando nos referimos a un vector aleatorio n dimensional, ¿ya? Entonces si tú quieres definir la función de densidad de probabilidad, tú lo que dices es que f es una función de probabilidad, y en este caso, como es un vector conjunta del vector x, sí, solo sí, pasan dos cosas, que son las mismas dos cosas que pasan con las funciones de densidad de variables aleatorias. Primero, esta función siempre tiene que ser positiva. Y segundo, si es que estás en el caso del
de los vectores continuos, la integral desde menos infinito a infinito de la integral desde menos infinito a infinito n veces de menos infinito a infinito, ¿cierto? N veces. ¿De quién? De la función de densidad tiene que ser igual a 1. Ah, esto es si el vector x es continuo. Y si el vector x es discreto, entonces tiene que cumplirse la misma propiedad. Tiene que ser siempre positivo. Esto es para todo x. Y segundo, si el vector es discreto, entonces la suma de la suma n veces de esta función tiene que ser igual a 1. Donde aquí está sumando, por supuesto, sobre x1, x2 hasta xn. Entonces, esto es para el caso en que x es un vector discreto. Bueno, entonces, esta es la primera condición. Nosotros no vamos a trabajar el caso multidimensional en este curso. Vamos a trabajar principalmente bidimensionalmente, con dos variables aleatorias, es decir, un vector bidimensional, donde está x1 y x2. Pero si hubiera que hacer un análisis para un vector más grande, tú ya sabes que en el fondo tienes que usar una integral n veces y una suma n veces. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿cómo calculamos las probabilidades? Imagínate que un evento es un subconjunto de Rn y tú quisieras calcular la probabilidad de A. Entonces, bueno, tú podrías decir, mira, la probabilidad de A es igual que antes, la integral sobre el conjunto A de la densidad. Entonces recalco yo que esta es una integral n-dimensional. Muy bien, eso es en el caso en que x sea continuo. Pero ¿qué pasa si el x es discreto? Entonces la probabilidad de A va a ser la suma de los f de x donde x pertenece al conjunto A. Entonces, dependiendo si esto es discreto o es continuo, esto es si es que el vector x es discreto, ¿no? Dependiendo si es discreto o continuo, entonces tú calculas una suma o calculas una integral. Esta es la misma definición que en variables aleatorias. La probabilidad de un evento es la integral sobre ese evento de la densidad. Y en este caso es la suma de los x que están sobre ese evento de la densidad o de la función de cuantía, como la llamamos. Y por supuesto, si tú tienes que calcular las distribuciones acumuladas ahora, por ejemplo, ¿cómo es la distribución de x1 hasta xn? Bueno, esto va a ser la integral entre menos infinito y x1, de la integral entre menos infinito y x2, de la integral entre menos infinito y xn, de f de x1 hasta xn, de x1, de x2 hasta dxn. ¿Ok? Ese es en el caso en que x sea continuo. Y si x entonces es discreto, entonces la función de distribución acumulada, en vez de ser una integral, va a ser una suma en que t1 va a ser menor o igual que x1, aquí va a ser un t2 menor o igual que x2, hasta un tn menor o igual que xn, ¿de quién? De f de x, t1, t2, hasta tn. Es decir, sumas todas las probabilidades hasta el punto que está x1, x2, hasta xn, si es que x es discreta, un vector aleatorio discreto. Y con eso entonces estamos replicando las cantidades que conocíamos para las variables aleatorias, que es la densidad, las probabilidades y la distribución, ahora para vectores que tienen dimensión enésima. Entonces, para explicar el concepto de distribución marginal, vamos a considerar solamente n igual a 2. Imagínate entonces que este vector x es un vector x1, x2, ¿ya? Un vector bidimensional, y de tal manera que la densidad conjunta de ese vector le vamos a llamar esta, f de x, x1, x2. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos ahora es lo siguiente. Esta densidad conjunta es la densidad del vector completo. Pero si nosotros la ponemos aquí, mira, vamos a ponerla aquí como de una manera gráfica. ¿Cómo yo recupero la densidad de x1
a partir de esa. ¿Y cómo recupero la densidad de x2? Estas densidades individuales, ¿ya? Estas densidades individuales en estadística se llaman densidades marginales, que son estas. Entonces, a partir de la densidad conjunta, esta es la densidad conjunta, y estas son las densidades marginales. La pregunta es, ¿cómo yo puedo recuperar la información que hay en x1 y en x2, es decir, las densidades marginales, a partir de la densidad conjunta? Esta la tengo, ¿ya? Está especificada para ese vector. ¿Cómo entonces yo recupero esto? Bueno, la respuesta es vía integración. Vía integración. Es decir, esta es la definición. La densidad marginal de x1 se obtiene al integrar la conjunta respecto a la otra variable. Es decir, esto es la integral entre menos infinito e infinito de f de x, x1, x2, pero respecto a la variable que no estoy interesado. Claro, porque esto es una densidad. Esto es una densidad. Y si quieres recuperar entonces la densidad marginal de x2, entonces tú integras esta densidad conjunta respecto a x1. Por supuesto que esto es en el caso en que los vectores sean continuos, pero si el vector es discreto, esa integral la cambias por una suma. Y esa integral la cambias por una suma. ¿Y suma sobre quién? En este caso está sumando sobre x2 y en este caso suma sobre x1. Así que en el caso de los vectores discretos, la única diferencia es que para obtener la distribución marginal a partir de la conjunta, sumas respecto a la variable que no te interesa. Esto es muy importante, porque toda la información que está en la distribución conjunta, casi toda, se puede obtener a partir de las marginales, no toda. Entonces tú dices, mira, yo quiero bajar, esto contiene mucha información. Aquí hay más información que en estas dos. Porque aquí la información que está involucra la información de x1, la información de x2 y la información de cómo se relacionan x1 y x2. Las densidades marginales solamente tienen información individual de x1 e individual de x2. Pero esta información de cómo se relacionan esas dos densidades o esas dos variables, no la tenemos. Entonces ahora va a venir una siguiente pregunta importante. La pregunta es la siguiente. Imagínate que tú tienes el mismo escenario que antes. Aquí tienes la información de x1 y x2, y aquí tienes las densidades marginales de x1 y las densidades marginales de x2. Entonces nosotros nos hicimos la pregunta de cómo calcular las marginales respecto a la distribución conjunta. La pregunta ahora es esta. Si yo dispongo de las densidades marginales, imagínate que dispongo de las dos densidades marginales, ¿cómo recupero la distribución conjunta a partir de las densidades marginales? Esa respuesta no es clara. Entonces, no es clara porque es restrictiva. Y se va a poder hacer esto solamente en un caso. Y es el caso en que las variables sean independientes. Entonces, veamos la definición de independencia. Si este es un vector aleatorio, ¿ya? Un vector aleatorio. Y la densidad conjunta de este vector es x1 hasta xn. Y las densidades marginales de este vector son f de x1 hasta f de xn. Y todas existen. ¿Ok? Entonces decimos que todas estas variables, todas las variables x1, x2 hasta xn son independientes si y solo si la función de densidad conjunta de este vector se puede escribir como el producto de las densidades marginales. Esta es la densidad de x1 y esta es la densidad de xn. O, si tú quieres escribirlo eso de manera más compacta, es el producto de 1 hasta n de f de x sub i, xito sub i. Es decir, la densidad conjunta va a ser el producto de las densidades marginales cuando las variables son independientes. Solamente en ese caso tú puedes recuperar a partir de las densidades marginales la conjunta. Entonces esto es importante, es muy importante. Entonces el lenguaje te lo tienes que aprender. Esta es la densidad conjunta que se puede escribir como el producto de las densidades marginales. Y en ese caso entonces recupero esta información conjunta.
En otro caso nunca voy a recuperar esa información. ¿Por qué? Porque esto no incluye la información de cómo interactúan la X1 con la X2. ¿Ok? En el caso particular, entonces, en que tenga dos variables, bueno, tú puedes decir, mira, yo sé que X1 y X2 son independientes, si esto se puede escribir directamente como la producto de f de X1 por f de X2. Si la densidad se puede factorizar de esa manera, entonces las variables son independientes. Esa es la manera de probar que dos variables son independientes. Muy bien. Entonces, quisiera yo hablar un poquito acerca del cálculo de las esperanzas. Piensa tú que en este caso nosotros tenemos que especificar. Voy a poner aquí cálculo de esperanzas. ¿Ya? Porque tenemos que especificar la esperanza, por ejemplo, si tú quieres, voy a ilustrar esto con n igual 2, la esperanza de x1. Podemos calcular la esperanza de x2. Y podemos calcular la esperanza de x1 por x2. O en general, podemos calcular la esperanza de una función g de x1, x2. Todos estos elementos hay que decir cómo se calculan. Tú ya puedes saber que si yo dispongo de las densidades marginales, entonces esta esperanza la puedo calcular usando esa densidad. Entonces eso lo podríamos decir. Mira, si tú quieres calcular la esperanza de x1, bueno, obtengo la marginal, ¿y qué hago? Entonces integro entre menos infinito e infinito, ¿de qué cosa? De la conjunta. Pero, ¿qué integro? No integro la conjunta. Integro x1, ¿sí? Porque ya la calculé, la marginal, y voy a calcular la esperanza de x1, y voy a poner aquí x1. Esa es la definición de x1. Claro. La esperanza, recuerda que es un promedio ponderado, el representante por el peso. Y por supuesto, la esperanza de x2 va a ser la integral entre menos infinito e infinito de x2 por f, eso es x1, f de x2 de x2. Y entonces, si estas variables son discretas, la única diferencia es que cambio la integral por la suma. ¿Ok? Y ahora entonces, lo que me interesa saber es lo siguiente. ¿Cómo calcular la esperanza esta? Esperanza de x1 por x2. Bueno, si tú tienes que calcular la esperanza de x1 por x2, esa esperanza, por definición, es la integral entre menos infinito e infinito y entre menos infinito e infinito de x1 por x2 por la densidad conjunta. Claro, esto tú no lo puedes calcular a partir de las densidades marginales porque involucra las dos variables. Entonces tienes que usar la definición x1, x2, de x1 y de x2. Entonces, piensa un poquito. Esto yo lo puedo obtener a partir de la densidad marginal, esto también lo puedo obtener a partir de la densidad marginal, y esto lo obtengo de la densidad conjunta. Entonces, la pregunta que podemos hacer aquí, en este pedacito de pizarra que nos queda, es ¿cuál es la relación entre este valor esperado, este valor esperado y este valor esperado? ¿Cuál es la relación entre esos tres? ¿Será que existe una relación? Bueno, nosotros hemos estado trabajando asumiendo que estas integrales convergen. Si estas integrales no convergen, entonces estas cantidades no tienen sentido. Bueno, si estas tres cantidades existen, ¿ya? Y vienen de integrales que son convergentes, entonces podemos hacer un ejercicio. Mira, imagínate que aquí yo impongo ahora la condición, aquí, a continuación de esta integral, de que x1 y x2 son independientes. ¿Ya? x1 y x2 son independientes. Entonces tú dices, mira, si son independientes, entonces esta densidad se puede escribir así como la densidad de x1 por la densidad de x2. ¿Verdad? Entonces, aquí te queda todo separado. Por lo tanto, esta integral tú la puedes escribir como la integral entre menos infinito e infinito de x1 por f de x1 respecto a x1 por la integral entre menos infinito e infinito de x2 por f de x2 de x2. Y esto no es otra cosa que la esperanza de x1 y esto es la esperanza de x2. Por lo tanto, lo que tú descubriste es que cuando hay independencia, esa independencia no solamente se traduce en que las densidades marginales o la densidad conjunta se puede factorizar como el producto de la densidad marginal, sino que eso también involucra, eso implica
que la esperanza de un producto se puede escribir como el producto de las esperanzas. Y eso es muy importante porque facilita el cálculo. Bueno, y en general, la última pregunta, ¿qué pasa si yo tengo la esperanza de un producto aquí, de variables? Bueno, eso va a ser el producto de las esperanzas. Si es que tengo n variables, eso también es extensivo. N, finito n, no hay problema. x1, x2 se separa. Y si tengo n, entonces la esperanza del producto es el producto de las esperanzas. Pero ese es el efecto entonces de la independencia. Nota que ahora podríamos decir entonces, para redondear esta parte, que la independencia te permite capturar la información conjunta a partir de las marginales, cuando se ocurre esa factorización. Y en segundo lugar, la independencia afecta porque simplifica un cálculo que es multivariado. Esto se calcula multivariadamente. Imagínate, la esperanza de x1, x2 por xn son n integrales de esta conjunta. En cambio, eso se traduce en una multiplicación de integrales que son univariadas, que es una muy buena noticia. Por último, en este video quisiera enfatizar una última propiedad. Tú te puedes preguntar lo siguiente. Mira, yo tengo una función g de x1, x2, que es una función que depende de ese vector. ¿Cómo calculo la esperanza de esta función g de x1 por x2? Bueno, un caso particular de esto es cuando esta g es el producto. Entonces, la definición de esto dice que tú calculas la integral entre menos infinito e infinito de la integral entre menos infinito e infinito de la función que depende de x1 y de x2 por la densidad conjunta, que también depende de x1, x2, e integras respecto a x1 e integras respecto a x2. Este resultado es bastante general. Por ejemplo, este resultado te permitiría encontrar otra fórmula para calcular el momento de la variable x1. Un caso particular de esta fórmula, por ejemplo, es cuando g de x1, x2 es igual a x1. Ah, pero usted me dijo que si yo tengo la variable x1, calculo usando la densidad marginal. Claro, eso es parcialmente verdad. Pero si tú no quieres calcular la densidad marginal, tú puedes usar esta fórmula que es muy general. Tú puedes decir, mira, la esperanza de x1 acá va a ser simplemente la integral entre menos infinito e infinito, entre menos infinito e infinito, de x1 por la densidad conjunta, que depende de x1 y de x2, e integra respecto a x1 y x2. Entonces, esta fórmula es bastante general, y si tú no quieres calcular la densidad marginal, puedes calcular esta fórmula directamente acá. Debo decir también, y enfatizo varias veces, que si esto es discreto, los vectores son discretos, estas sumas, estas integrales se cambian por las sumas, y todo funciona razonablemente bien. Análogamente, tú puedes calcular la integral que puede resolver, digamos, el cálculo de la esperanza respecto a la variable x2. Sin embargo, eso es algo interesante. Sin embargo, el caso más interesante es que, ¿qué sucede con este cálculo cuando las variables, si nosotros adicionamos ahora como hipótesis de que las variables x1 y x2 son independientes? ¿Ya? Si las variables x1 y x2 son independientes, entonces esa esperanza, ¿te das cuenta? Vamos a poner el caso, no solamente la independencia, sino que vamos a agregar. Y además, por ejemplo, el g de x1, x2 va a ser igual al producto de una función g1 que va a depender únicamente de x1 y una función de g2 que va a depender únicamente de g2. Entonces, la esperanza de g1 de x1 por g2 de x2, eso va a ser simplemente esa integral entre menos infinito e infinito, entre menos infinito e infinito, de g1 de x1 por g2 de x2. Y como son independientes, esto se factoriza por la marginal de x1 por la marginal de x2 de x1 de x2. Y ahora sí podemos ver que todo lo que tiene x1 sale con una integral y lo que tiene x2 va con la otra integral. Entonces esto va a quedar la integral entre menos infinito e infinito de g1 de x1 por f de x1 por la integral entre menos infinito e infinito de g2 de x2 por f de x2
de x2. Y si tú te das cuenta, ¿esto qué cosa es? La esperanza de ¿quién? De g1 de x, 1. ¿Y esto qué cosa es? La esperanza de g2 de x2. Entonces, ¿qué fue lo que probamos? Lo que probamos es que esta esperanza, si las variables x1 y x2 son independientes, entonces transformaciones que involucran solamente a la variable x1 y solamente a la variable x2 también se separan, ¿sí? Esta transformación, entonces, si tú no involucras a la variable x2 en esta transformación y no involucras a la variable x1 en esta transformación, entonces la independencia sigue siendo válida para transformaciones de cada variable respectivamente. Y esto es algo muy interesante, porque lo que está diciendo esto, un ejemplo muy sencillo para terminar, es que si x1 y x2 son independientes, entonces, y tú quieres calcular cuál es la esperanza de x1 cuadrado por x2 cubo, eso significa que eso es simplemente la esperanza de x1 al cuadrado por la esperanza de x2 al cubo. ¿Esto por qué es? Es por la independencia. Y esto tú lo puedes calcular fácilmente, el segundo momento, si es que tienes la densidad marginal o eso. Y esto, la densidad marginal o eso, para x2.